Hola a todos. En este video les hablaremos sobre un fenómeno muy interesante, el punto Curie. Este es un concepto que se relaciona con la magnetización de algunos materiales. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Primero, vamos a hablar un poco sobre lo que es la magnetización. Cuando un material es magnetizado, significa que sus electrones están alineados de tal manera que crean un campo magnético. Y es gracias a este campo que se pueden generar fuerzas magnéticas. Seguramente ya conoces algunos materiales magnéticos, como los imanes. Los imanes son capaces de atraer objetos de hierro, por ejemplo. Pero no todos los materiales son magnéticos, y de hecho, algunos pueden serlo solo en determinadas condiciones. ¿Qué pasa si un imán deja de atraer objetos? Esto puede deberse a que ha perdido su magnetización, y una de las formas en que un material puede perder su magnetización es si lo calentamos por encima de cierta temperatura. Esa temperatura es lo que llamamos punto Curie. Por encima de este punto, los materiales pierden su magnetización, y si los enfriamos de nuevo, no recuperarán su magnetización inicial. La temperatura de punto Curie depende del material en cuestión, y se puede representar en una gráfica, donde se ve cómo la magnetización del material disminuye al aumentar la temperatura, hasta llegar al punto Curie. Existe una fórmula que nos ayuda a entender cómo funciona el punto Curie en los materiales magnéticos. Esta fórmula relaciona la temperatura del punto Curie con la temperatura de Weiss, y una constante llamada constante de Boltzmann. La temperatura de Weiss nos indica si los átomos del material interactúan magnéticamente de manera favorable o desfavorable, lo que a su vez determina si el material es ferromagnético o antiferromagnético. Aunque esta fórmula nos ayuda a predecir la temperatura en la cual un material pierde su magnetización, es importante tener en cuenta que puede haber otros factores que influyen en el comportamiento magnético de un material. En la vida cotidiana, el punto Curie puede ser importante para entender cómo funcionan los imanes, que usamos en nuestro día a día, y también puede ser útil en campos como la ingeniería y las ciencias de los materiales. Por ejemplo, si necesitamos levantar objetos muy pesados, podemos usar imanes, y es importante saber que la temperatura ambiente puede afectar la magnetización de los imanes. Así que, si vamos a usar imanes en condiciones extremas, debemos asegurarnos de que sean capaces de mantener su magnetización en esas condiciones. En resumen, el punto Curie es la temperatura a la que algunos materiales pierden su magnetización, y es un concepto importante para entender el comportamiento de los imanes y otros materiales magnéticos. Ahora, consiguiente a esto, les enseñaremos un experimento al respecto. Primero, cortaremos parte de un gancho, dándole forma de garfio, para después ponerlo en una base de madera. Recuerden que debe quedar recto. Después de eso, uniremos un tornillo y un imán, para posteriormente ponerlo en la parte baja de nuestro gancho. Procederemos a colgar con un alambre de cobre un objeto hecho mayormente de níquel, como una moneda o un resorte. Y por último, pondremos una vela en la parte baja y observaremos. Sorprendente, ¿no? Y eso fue todo. Asegúrense de darle like y suscribirse, activando la campanita para que así reciban más videos informativos como este. Fue un gusto. ¡Hasta la siguiente!